En lo más profundo de la Guerra Fría, con sus sombras extendiéndose por el mundo, un hombre se enfrentó a una decisión que pudo haber cambiado el curso de la historia. Una decisión que nos lleva a cuestionarnos, ¿quién era este hombre? Hoy nos sumergimos en el misterio de Stanislav Petrov. Prepárense porque esta historia, les aseguro, les helará la sangre, Imagínense un mundo al borde del colapso. donde la amenaza nuclear era palpable, latente, una espada de Damocles pendiendo sobre nuestras cabezas. Y en medio de esta tensión encontramos a Petrov, un teniente coronel soviético. Un hombre común en una situación extraordinaria. Fue realmente un héroe. Hoy simplemente una pieza más en un sistema a punto de colapsar. Para comprender este enigma debemos viajar en el tiempo, a la noche del 26 de septiembre de 1983. Petrov estaba de guardia en el centro de mando del sistema de alerta temprana nuclear. Ok, una sala oscura, pantallas parpadeantes, mapas con puntos rojos que representaban potenciales amenazas, Un escenario sacado de una película de espías, ¿verdad? pero con consecuencias muy reales. Y de repente, la pesadilla se materializa. El sistema OCO detecta un lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Desde Estados Unidos. La alarma suena, las luces rojas parpadean. El pánico se apodera de la sala de control. Petrov tiene minutos, quizás segundos, para tomar una decisión. Una decisión que puede determinar el destino de millones de personas. Y no podemos olvidar el contexto. Semanas antes, la Unión Soviética había derribado el vuelo 007 de Korean Air. Un incidente que elevó la tensión global a niveles insospechados. ¿Cómo influyó esto en la percepción de Petrov? Sin duda, la sombra del vuelo 007 se cernía sobre él. La desconfianza era absoluta. Cualquier señal, por pequeña que fuera, podía interpretarse como una amenaza real. Pero volvamos a Petrov. En medio del caos, con la amenaza nuclear cerniéndose sobre él, ¿Qué hizo? siguió el protocolo. Reportó el ataque a sus superiores. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. Petrov decide no reportar el ataque. Su instinto le dice que algo no cuadra. Un ataque a gran escala con solo un puñado de misiles. No tenía sentido estratégico. En un momento en el que la mayoría habría sucumbido al pánico. Petrov mantiene la calma y analiza la situación. Pero, ¿en qué se basó para tomar una decisión tan arriesgada? Petrov conocía las limitaciones del sistema OK. Sabía que era vulnerable a fallos técnicos. Y también sabía que un ataque nuclear a gran escala por parte de los Estados Unidos implicaría un despliegue mucho mayor. Su razonamiento era simple. Si realmente quisieran atacarnos, lo harían con tan pocos misiles. Una lógica aplastante, ¿no creen? Desafiar al sistema, a la cadena de mando, en un momento tan crítico. Requería de un coraje excepcional. ¿Qué habría pasado si se hubiera equivocado? Las consecuencias habrían sido catastróficas. Un informe erróneo de Petrov podría haber desencadenado una respuesta nuclear por parte de la Unión Soviética. Iniciando una guerra con consecuencias devastadoras para la humanidad. Es aterrador pensar en la magnitud de la responsabilidad que cargaba a Petrov. Un solo hombre, en una sola noche. Pudo haber cambiado el curso de la historia. Y sin embargo, la historia de Petrov permaneció en secreto durante años. Un héroe silencioso, ignorado por el sistema al que salvó. Pero antes de adentrarnos en las consecuencias de su acto de valentía, Me gustaría que exploráramos un poco más a fondo el sistema OK. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de tecnología se utilizaba en aquella época? bueno, el sistema OCO, también conocido como OCO, Era un sistema de satélites de alerta temprana soviético. diseñado para detectar lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales desde territorio enemigo. Utilizaba sensores infrarrojos para detectar la firma de calor de los misiles en ascenso. Lo que en teoría permitía a la Unión Soviética tener un tiempo de reacción ante un ataque nuclear. Un sistema tremendamente complejo. Y como hemos visto, no infalible. ¿Qué tipo de fallos podían producirse en el sistema OCO? El problema principal del OCO era que dependía de la detección de la firma de calor de los misiles. ¿Y eso qué implicaba? Que cualquier fenómeno que produjera una firma de calor similar, Como por ejemplo, una erupción volcánica o un incendio forestal, Ya veo, eso podía confundir al sistema. Y en este caso, la falsa alarma fue provocada por una rara confusión astronómica. Una confusión astronómica. Sí, la luz solar reflejada en las nubes de gran altitud ¿Y eso qué causó? creó una firma de calor que el sistema OCO interpretó como un lanzamiento de misiles. Es decir, que la combinación de una tecnología imperfecta y un evento astronómico fortuito puso al mundo al borde del abismo. Y en ese momento crucial, la decisión de un solo hombre De Petrov
Lo salvó de la catástrofe. Es escalofriante pensar en la fragilidad de nuestro destino. Lo es. Y es un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, Seguimos siendo vulnerables a los errores humanos y a los caprichos del destino. Ahora que sabemos un poco más sobre el contexto técnico de aquella noche. Nos adentramos en las consecuencias que tuvo para Petrov su acto de valentía. Por supuesto. ¿Cómo reaccionó el sistema soviético ante su decisión? la historia de Petrov, a partir de esa fatídica noche, es tan fascinante como inquietante. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestro Deep Dive. No se muevan de sus asientos. Retomamos la historia con Petrov en el ojo del huracán, con la adrenalina aún recorriendo su cuerpo. Y la incertidumbre de no saber si había tomado la decisión correcta. Sobre todo, el silencio del sistema soviético. Un silencio ensordecedor. ¿Cómo reaccionaron sus superiores ante su decisión de no reportar el ataque? La Unión Soviética, en plena Guerra Fría, no estaba preparada para reconocer la falibilidad de su sistema de defensa. Era impensable. Admitir que Leok es vulnerable, que un error técnico pudo haber desencadenado una guerra nuclear, era impensable. Entonces, en lugar de elogiar a Petrov por su valentía, decidieron silenciarlo. Exactamente. La historia de Petrov se convirtió en un secreto de Estado, En lugar de ser condecorado, fue relegado a un puesto inferior. alejado de cualquier responsabilidad relacionada con la seguridad nacional. Increíble. Un hombre que, según muchos historiadores, salvó al mundo de una guerra nuclear, es castigado por el propio sistema que protegió. Es una muestra de la paranoia y la rigidez del régimen soviético. Admitir un error era una señal de debilidad, Para ellos, sí, preferían mantener la imagen de un sistema infalible. aunque eso significara ignorar la realidad. Y Petrov, ¿cómo vivió este silencio, esta falta de reconocimiento? Petrov nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Guardó silencio. Durante años, sí, guardó silencio sobre lo sucedido aquella noche. ¿Cuándo salió a la luz su historia? No fue hasta la caída de la Unión Soviética. Oh. Gracias a las memorias de un general retirado que había estado presente en el centro de mando. La historia de Petrov, como un tesoro escondido, esperó pacientemente a ser descubierta. Y cuando finalmente vio la luz, el mundo se conmocionó. Se le reconoció finalmente como el héroe que era. Afortunadamente, sí, recibió numerosos premios y reconocimientos internacionales. Por ejemplo, El World Citizen Award, otorgado por la Asociación de Ciudadanos del Mundo. un reconocimiento tardío, pero no por ello menos merecido. Petrov, el hombre que desafió al sistema y salvó al mundo, finalmente recibió el reconocimiento que la historia le debía. Su historia nos deja una serie de reflexiones muy importantes. Sobre la Guerra Fría, sobre la fragilidad de la paz y sobre la responsabilidad individual en momentos de crisis. Petrov dijo, la gente no empieza una guerra nuclear con solo 5 misiles. Una frase que revela una profunda comprensión de la lógica militar y de la psicología de la disuasión nuclear, En medio del caos, Petrov fue capaz de mantener la calma. y analizar la situación con una frialdad admirable. Si Estados Unidos realmente quisiera iniciar una guerra nuclear, no lo haría con un ataque tan limitado. Un ataque a gran escala implicaría un despliegue mucho mayor, un verdadero arsenal nuclear. Petrov, en lugar de dejarse llevar por el pánico, utilizó la lógica, el sentido común, para tomar una decisión. Una decisión que iba en contra de todo lo que le habían enseñado, Desafió no solo al sistema soviético, sino a la propia lógica de la Guerra Fría. basada en el miedo y la desconfianza mutuo. La historia de Petrov nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la razón, la capacidad de pensar críticamente, puede marcar la diferencia. La diferencia entre la catástrofe y la supervivencia. Y nos lleva a preguntarnos cuántos Petrov habrá habido a lo largo de la historia. Hombres y mujeres que en la sombra han tomado decisiones cruciales para evitar una tragedia. ¿Cuántas historias de valentía y responsabilidad permanecen ocultas en los archivos secretos de las grandes potencias? Es una pregunta inquietante que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la historia. Sobre la importancia de la memoria y sobre la necesidad de reconocer a aquellos que, en silencio, han contribuido a preservar la paz. Y ahora, con esta imagen en mente, con el recuerdo de Petrov como un faro de esperanza en la oscuridad de la Guerra Fría, nos acercamos al final de nuestro Deep Dive. Pero antes de despedirnos, Me gustaría explorar una última pregunta. ¿Qué podemos aprender de la historia de Petrov? ¿qué lecciones podemos extraer para el mundo actual?
Un mundo que, a pesar del fin de la Guerra Fría, sigue enfrentándose a numerosos desafíos y amenazas. La historia de Petrov, aunque enmarcada en un contexto histórico específico, tiene una resonancia universal. Nos recuerda algo importante, Sí, la importancia de la responsabilidad individual del pensamiento crítico. y de la valentía para desafiar al sistema cuando la situación lo requiere. Y sobre todo nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza. Para la acción individual que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Una lección valiosa. En un mundo donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, Donde la desinformación y la propaganda amenazan con distorsionar nuestra percepción de la realidad. la historia de Petrov nos invita a ser más críticos, a cuestionar la información que recibimos. A no aceptar ciegamente lo que nos dicen las autoridades o los medios de comunicación. Exacto. Y nos recuerda que en última instancia somos nosotros como individuos los responsables de construir un futuro más justo y pacífico. Un futuro donde la razón y la empatía prevalezcan sobre el miedo y la violencia. Un futuro donde, ojalá, no necesitemos a otro Petrov para salvarnos de nosotros mismos. Es realmente inspirador pensar que en un mundo tan complejo, un solo individuo puede marcar la diferencia. Petrov nos demostró que la valentía y la lucidez pueden cambiar el curso de la historia. Y después de que su historia saliera a la luz, ¿qué sucedió con Petrov? ¿Cómo vivió el resto de sus días? Pues Petrov vivió una vida modesta incluso después de recibir reconocimiento mundial. No buscó la fama. Nunca, ni la fama ni la riqueza. Es admirable, ¿verdad? Sí, a pesar de haber tenido el peso del mundo sobre sus hombros, Eligió una vida tranquila. lejos del bullicio. Parece que para Petrov la verdadera recompensa era la satisfacción de haber hecho lo correcto. De haber actuado de acuerdo a su conciencia. Su historia nos deja un legado invaluable. La importancia de la reflexión crítica. De cuestionar la información que recibimos. Y no aceptar ciegamente lo que nos dicen. En la era de la información, donde la verdad a menudo se diluye entre el ruido y la manipulación. La lección de Petrov cobra una relevancia aún mayor. Tenemos que ser más perspicaces, analizar la información que consumimos. No dejarnos llevar por el pánico o la histeria colectiva. Petrov nos demostró que la calma, la lógica y el coraje para pensar diferente, Pueden ser nuestras mejores armas contra las amenazas. tanto visibles como invisibles,